Buenos días a todos y a todas, el alumnado de primero de la ESO. Este PowerPoint con audio que vamos a grabar los profesores de este nivel, Pepa Cobo, Rafael Pila y José Ramón Pedraza, con él lo que vamos a pretender es dar un repaso muy genérico a los contenidos fundamentales que debemos de aprender en este curso. El objetivo también es que veáis el libro un poco de otra manera, que sería, digamos, la explicación que haríamos en clase de manera breve para que podáis comprender y trabajar el documento base con los distintos talleres que tenéis señalados, de los cuales al final de este PowerPoint haremos una ligera explicación. Así que vamos a ir pasando distintas diapositivas, están relacionadas con el orden del libro, con los epígrafes, y de una manera un poco más libre vamos los profesores a contar los fundamentos, como decimos, de los contenidos históricos de este tema tan importante de la historia, que es el comienzo de la Edad Antigua, que es las primeras civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, cómo se organizaron los primeros estados de... Bueno, arrancamos el PowerPoint con esta diapositiva que veis que es cartográfica, tiene 3 mapas. Hemos querido poner estos mapas por lo siguiente. El mapa primero que veis arriba, a la izquierda, que es el mapa del mundo, en él lo que hemos querido incluir es las zonas en las que apareció de una manera simultánea, en el mismo tiempo, el Neolítico. El Neolítico, como sabéis, es un tema que hemos visto dentro de la prehistoria junto al Paleolítico, del cual ahora ya no vamos a hablar. Sabéis que el Paleolítico es el periodo histórico que llamamos Edad de Piedra, que es el que ocupa más tiempo, con muchísima diferencia, son millones de años en la historia de la humanidad, y que llega un momento en que esos hombres, esos Homo sapiens que estaban repartidos ya por todos los continentes, comienzan a descubrir la agricultura y la ganadería. Y eso es lo que aparece en este primer mapa. Lo hemos querido incluir para que veáis que en una de esas zonas en concreto es donde comienzan estos estados, estas civilizaciones que vamos a estudiar ahora en esta unidad, tanto Mesopotamia como Egipto. Entonces estamos viendo que una de esas manchas verdes que aparece justamente es la que nos pilla a nosotros, donde aparecen indicados centeno, trigo y cebada, como los cultivos que domesticaron, que adaptaron en estas zonas del Próximo Oriente. Y justo debajo hemos incluido otro mapa en el que aparecen las principales regiones productoras en esta región del mundo de metales, en la zona próxima a Mesopotamia y Egipto. Y como estáis viendo son coincidentes, es decir, las poblaciones que comenzaron a vivir en estas zonas áridas, secas, que no siempre fueron así, que se fueron desertizando, secando por la evolución que ha tenido el clima del planeta Tierra, poco a poco fueron descubriendo nuevas tecnologías, una adaptación al medio, y una de esas importantes fue ese apartado que hemos visto dentro de la prehistoria que se llama la Edad de los Metales, que no es el momento ahora de comentarlo, solamente que sepáis que estamos trabajando en el mismo sitio o estudiando el mismo espacio geográfico. Bueno, a la derecha lo que tenéis es esa forma de media de luna, ¿no? De luna creciente, de ahí que se llame esta zona el creciente fértil, que fue un nombre que le puso un historiador australiano, Gordon Shale, que habló de la unión de esos dos territorios, de los ríos Tigris y Éufrates, en el actual país de Irak, y el río Nilo, en el actual país de Egipto, en la zona de su desembocadura, de su tramo bajo, aunque ocupa muchos más países, como sabéis, porque es el río más largo del mundo, con más de 6.000 kilómetros. Pero en esa parte final es donde se desarrolló Egipto. Bueno, es importante este tema por varias cosas. Lo primero es por esa domesticación, esa adaptación que el hombre fue haciendo del medio. Se fue aproximando a los ríos porque en el resto del territorio lo que iba predominando era el desierto cálido, que son zonas inhóspitas, inhabitables. Y justamente en esos lugares es donde el hombre va a comenzar con una producción agrícola muy importante, que llevará a un crecimiento de la población, un aumento demográfico y al aumento de la artesanía, del comercio y de otras actividades.
Esto va a dar lugar a uno de los descubrimientos más grandes que ha hecho la humanidad, que es la escritura, que la veremos un poquito más adelante. La escritura nos permite tener fuentes escritas, es decir, por primera vez sabemos cómo pensaban, cómo se organizaban estos pueblos. Entonces, ese descubrimiento de la escritura, tanto en Mesopotamia como Egipto, es lo que a los historiadores le ha servido para poner el comienzo de la historia. Por eso dividimos nuestro estudio del pasado en prehistoria e historia. Todo lo que hemos visto hasta ahora es prehistoria y a partir de aquí lo que estudiemos será historia, que ahora comentaremos en la siguiente diapositiva las divisiones a través de algún eje cronológico. Bueno, en esta diapositiva, de una manera más breve, aunque sea introductoria, en la anterior, como habéis visto, hemos hablado del espacio, ¿no? Es decir, el lugar en el que estamos es importante que lo sepamos, ¿no? Hemos hecho referencia a países actuales como Irak o Egipto, ¿no? En la zona que llamamos desde Europa el Próximo Oriente. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el eje temporal. Arriba hemos metido un eje cronológico, una línea del tiempo en la que veis la división entre prehistoria e historia. Solamente queremos advertiros de que prehistoria, como veis al comienzo donde pone paleolítico, aparecen unas rayas verticales, lo cual quiere decir que es un periodo de tiempo larguísimo, que no nos cabría ni en esta pantalla ni en unas pocas de ordenadores más si los pusiéramos juntos. Es decir, sería una línea que, como veis ahí, marca aproximadamente entre 4 y 5 millones de años. Desde los primeros homínidos, ¿no? Australopithecus, Homo habilis, etcétera, etcétera, que ya lo hemos estudiado. Luego veis que aparece dentro de la prehistoria los periodos más cercanos, ¿no? Conforme vamos avanzando el tiempo, ¿no? El tiempo veis que va descontando, ¿no? Antes de Cristo vamos descontando la cronología. Y en torno al año 10.000, aproximadamente 11, 10.000 antes de Cristo, es cuando aparece la agricultura y la ganadería, que es el mapa que hemos visto anteriormente. A partir del año 4.000 y pico, 5.000, ¿no? Quinto, sexto milenio antes de Cristo, es cuando el hombre comienza con los descubrimientos, como sabéis ya, de los metales, ¿no? El cobre, el bronce, el hierro, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que el hombre se organiza en ciudades-estado, como ahora comentaremos, empieza a tener más ansias de poder y una de las necesidades que tiene es la escritura, que ahora explicaremos por qué, ¿no? Las causas de ese descubrimiento. Y a ese momento, estamos hablando de mediados del cuarto milenio antes de Cristo, 3.600 aproximadamente, 3.500, etcétera, es cuando comienza lo que llamamos la Edad Antigua, que es la fundación, la creación de esos dos grandes reinos, si así se pueden llamar, o civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. A partir de ahí comienza la historia. La historia se divide en 4 periodos, que brevemente decimos que son la Edad Antigua, que es el más grande, como estáis viendo, que pillaría desde el 3.500 hasta finales del siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, que debemos verla a final de este curso. A partir del siglo V hasta finales del siglo XV, 1492, es lo que llamamos Edad Media. Y de 1492, que es el descubrimiento de América, la imprenta, etcétera, etcétera, y otra serie de descubrimientos, continúa con la Edad Moderna, hasta finales del siglo XVIII, 1789. Ese periodo es el que hay que estudiar en segundo. En segundo solamente se estudia historia, aunque hay unos temas de geografía que normalmente no se estudian y se pasan a tercero. Y por último termina con la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea son los últimos 300, 200 y pico años hasta nuestros días, desde finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Inglesa, etcétera, hasta el siglo XXI. Y abajo, para terminar, veis cómo está partido el periodo que nosotros vamos a estudiar. En la parte de arriba, de color azul, aparecen las divisiones de Mesopotamia. ¿Cuáles son los momentos de esplendor, de apogeo de algunas de las ciudades más relevantes? Como veis ahí aparece el reino acadio, el reino babilónico, los asirios, que eran los pueblos del norte, con la capital en Nínive, o la invasión del imperio persa que viene del este, del actual Irán. Y abajo tenéis de colores verdosos la división de los distintos momentos, etapas de Egipto, ¿de acuerdo? La unificación del Alto y el Bajo Egipto, que veis que está en torno al año 3.000 y pico, 3.100 aproximadamente,
aparece ahí Namer, ¿no?, como uno de los primeros faraones, y luego el Imperio Antiguo, invasiones de distintos pueblos, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Hay un periodo final, que es el que se llama época tardía, que es cuando cae Egipto en dominio de varios pueblos externos, unos que vienen de Asia, de Persia, y otros que vienen de Europa, como Grecia, con Alejandro Magno, y por eso viene la ciudad de Alejandría abajo como una de los principales hitos, ¿no?, una de las ciudades más importantes que en aquel tiempo hubo en el mundo, o la dominación que posteriormente tendrá la República y el Imperio Romano, que eso lo estudiaremos en el tema correspondiente. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo una reproducción de parte de los contenidos que tenéis en vuestro libro y recuerdo algo con lo que hemos empezado muchos años los profesores a explicar Egipto o Mesopotamia, que era cuando el historiador Heródoto hablaba de Egipto como que era la propia cultura egipcia era un don del Nilo, es decir, gracias a la existencia de este río existía la cultura, es decir, la sociedad, la religión, todo el pueblo, todo lo que supone los contenidos históricos que hoy estudiamos. Si no hubiera habido este paso de agua continua y dulce, pues lógicamente esa civilización en medio del desierto, tanto una como otra, no hubiese tenido sentido. Lo que estamos viendo a la izquierda es cómo funciona el río, su caudal, es decir, lo que llamamos el régimen fluvial. Lo que estáis viendo es cómo en el mes de junio y septiembre, algo que a nosotros nos puede resultar extraño porque somos de otro clima, el río inunda. El río inunda porque donde nace, en los grandes lagos próximos al Ecuador, son las épocas de máxima lluvia, en las zonas ecuatoriales y tropicales. Entonces el río acumula mucha agua y es cuando llega el caudal máximo unos días después, lo que tarda el río en llegar recorriendo esos 6.000 kilómetros que hemos dicho antes. El río inunda y, digamos, entre comillas, rompe todo lo que había anteriormente. ¿Qué ocurre? Que cuando las aguas comienzan a bajar, a partir del otoño, del final del verano, deja una cantidad de limos, ¿no?, de tierra limosas de color negro que invaden, que ocupan todo el espacio ribereño en las dos márgenes del río. Y ahí es justamente donde el hombre va a aprovechar para sembrar, como tenéis en vuestro libro. Es decir, ahí va a partir el territorio en distintas parcelas y explotaciones y de esa manera tendrá una tierra nueva y muy fértil, además de húmeda, más la proximidad del agua del río, que le va a permitir productividades enormes, tanto en Mesopotamia con los ríos Tigris y Éufrates, como en Egipto con el río Nilo. Destacar, bueno, a la derecha tenéis aproximadamente lo mismo, visto de otra manera y con el calendario, para que veáis cómo es el funcionamiento de la inundación, ¿no?, en la época veraniega, de la siembra durante el otoño y el invierno, y la recolección, que sería la última parte del aprovechamiento agrícola que hacen en los meses de primavera o comienzo del verano. ¿De acuerdo? Lo que sembraban, pues lo tenéis puesto en el libro, básicamente eran cereales, muchos de ellos, o fruta, y destacar en la zona de Mesopotamia cómo aparecen también, como tenéis en vuestro libro, distintos canales, cisternas, diques, esclusas. Esclusas son especies de albercas que servían para jugar, para regular el nivel de las aguas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la base, digamos, de la civilización, es decir, viven en un espacio geográfico difícil y, lógicamente, durante el Neolítico y la Edad de los Metales, las sociedades se han ido aproximando a la orilla para establecerse, como veis ahí, ya de manera sedentaria y esperar la venida de agua anual que les permitía extraer cosechas para todo el año. De esa manera, lógicamente, podían aumentar sus riquezas, la población, etcétera, etcétera. Bueno, en esta diapositiva, dentro de este primer epígrafe, solo vamos a comentar de una manera también muy sucinta, muy rápida,
digamos, uno de los mayores descubrimientos, aparte de la organización, ¿no? Política, de poder, de imperial que tuvieron estos pueblos. Ese descubrimiento al que hacemos alusión es la escritura, como estáis viendo, que nos sirve para fijar el comienzo de la historia. A partir justo de este momento es cuando nosotros podemos, como decíamos antes, saber cómo se organizaban, qué pensaban, cuál era su pensamiento, su carácter, la manera de cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, su organización en todos los sentidos, digamos, podemos ir sacándola a partir de esta documentación escrita. Como anécdota, antes de explicar un poco tanto una como otra, tanto la cuneiforme, que la tenéis a la izquierda, propia de Mesopotamia, como la jeroglífica propia de Egipto a la derecha, contar que en años anteriores, hace tiempo, comenzábamos este tema cuando lo explicábamos al alumnado con ejemplos de tablillas en las cuales ya aparecía incluso recomendaciones que los maestros en las escuelas, estamos hablando del cuarto milenio antes de Cristo, daban a los padres para educar a los hijos y, digamos, como vulgarmente decimos, que el arbolito creciera desde pequeño derecho, es decir, que tuvieran una buena instrucción, que obedecieran, que hicieran las tareas, y eso ya lo tenemos escrito en tiempos de Mesopotamia. Si esta anécdota que os estamos contando nos puede servir como algo muy concreto, imaginaros la cantidad de escritos para contabilizar, o sea, las cuentas, los sistemas de riego, órdenes, por supuesto, las leyes, códigos, etcétera, etcétera, la propiedad, ¿no? de los campos, todo eso podemos saber que existía porque lo tenemos escrito. No tenemos que deducirlo o interpretarlo como ha pasado hasta ahora con las fuentes no escritas prehistóricas. Bueno, una vez dicho esto, comentar rápidamente. ¿Por qué crean esta escritura? Pues crean esta escritura a finales del siglo del cuarto milenio, en torno al año 3000, 3200, porque esos pueblos están aumentando su población, viven en espacios cada vez más reducidos y entonces hace falta tener control, fijación para generaciones futuras de qué es mío y qué es de otro. Es decir, la propiedad de la tierra, la herencia, es necesario dejarlas por escrito. No solamente eso, sino que las cosechas unos años crecen más y otras menos. Hay préstamos y hay deudas, hay ventas. Los estados, los reyes quieren cobrar impuestos. Entonces, la manera de dejar para la memoria, dejar claro qué es cada cosa, si se hizo o no se hizo, eso pasa por dejarlo de una manera indeleble, que significa imborrable. Y de ahí aparece lo que tenéis a la izquierda, que son tablillas de barro, hechas de adobe, de barro, en las cuales con caña se inciden sobre ellas, se hacen una serie de signos, de símbolos, con un significado, ¿de acuerdo? Son tablillas de arcilla húmeda. Sabemos que los mesopotámicos llegaron a tener hasta 2000 signos diferentes, no eran todos usados y tenían un valor silábico, ¿no? O sea, no eran palabras, sino sílabas y sonarían como una sílaba, es decir, como las partes que conforman una palabra. A la derecha tenéis un papiro egipcio. Estos pueblos utilizaban, como tenéis también ahí en la tabla, los papiros y utilizaban pinceles y tintas para escribir. A veces se esculpía en piedra también esta escritura y son dibujos o pictogramas que son ideas o palabras completas con su significado, ¿de acuerdo? Os incorporamos, para terminar, un pequeño vídeo, tenéis abajo el enlace para que podáis ir un poco entender las diferencias entre una y otra escritura. Bueno, volvemos en esta diapositiva a los mapas, a la cartografía, para centrarnos un poquito en Mesopotamia. Mesopotamia, como dice vuestro libro, etimológicamente significa tierra en medio del agua, ¿no? Mesopotamia, es decir, en medio del agua.
Esta civilización arranca, como hemos dicho, a mediados del cuarto milenio, perdón, sería del siglo 40 aproximadamente, aunque eso normalmente no lo usamos. Y como veis, aparecen distintas zonas de color. Los primeros pueblos o ciudades importantes que sabemos en la historia que fueron ciudades-estado, es decir, organizadas en torno a sí mismas, con un territorio, pequeños estados, podríamos decir, con un territorio que ellos controlaban, próximos, como veis, a los ríos Tigris y Éufrates, sería Sumer, ¿no? En Sumer, como veis, aparecen ciudades que tuvieron, como visteis en el eje cronológico, importancia en torno a esos siglos, ¿no? A esos milenios. Por encima de todas destaca mucho Ur, ¿no? Que es la ciudad que veremos a continuación en la siguiente diapositiva, y otras de las que tenemos datos como Lagash, donde hemos encontrado multitud de estatuillas del Gudea, ¿no? Es decir, de los patesi o reyes de esa ciudad, y otras de también importancia en otros momentos como Uruk o la famosa Babilonia o Akkad, ¿no? Que formó un reino importante un poquito después en el tiempo, ¿no? Las ciudades estaban organizadas casi siempre a una zona un poquito más elevada, son territorios llanos, ¿no? En el fondo del valle de estos ríos, y lo que buscaban era, pues digamos, levantar un palacio y un templo llamado Zigurá, que normalmente estaba dedicado al dios protector de la ciudad. Normalmente eran gobernadas por un rey, un monarca, eh, que sabemos que tenía el nombre de Ensi o Patesi, ¿no? Y también sabemos que empieza a tener un ansia de poder todas ellas, de querer más, de querer conquistar nuevos territorios. De ahí que aparezca el concepto de imperio. Como tenéis en vuestro libro, hay un repaso cronológico a los distintos momentos de esplendor, de Akkad, de Ur, Babilonia y luego Nínive, ¿no? La parte de arriba, pueblos guerreros, más violentos, menos cultos, digamos así, de la parte norte del actual país de Irak, como hemos dicho antes, que serían las ciudades de Mari, Asur, Nínive, que tuvieron el poder un poquito después, a finales del segundo milenio. Como veis, hay una conexión en este mapa con Egipto porque sabemos que hubo contacto entre unos pueblos y otros a través de otros pueblos intermedios, ciudades que, como veis en el mapa, que os sonará, como Jerusalén o la zona de Fenicia, que luego tuvo mucha importancia para traernos los alfabetos, el lenguaje y otros descubrimientos a nosotros, ¿no? A la península ibérica y al Mediterráneo. Bueno, deteniéndonos en esta diapositiva, antes aprovechamos ahora para decir la importancia que tuvo la escritura, como hemos dicho antes, y no queríamos dejar pasar de largo la importancia que tuvieron las leyes. En vuestro libro debéis de saber que aparece el Código de Hammurabi, que lo que aparece es un resumen, fue rey babilónico, ¿no? De comienzo del primer tercio del segundo milenio, del siglo XVIII a.C., y se redactó una serie de leyes, de edictos, de preceptos que había que cumplir, ¿no? Básicamente os sonará porque está basado en la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, y ahí tenéis en el libro, que debéis de revisarlo, una serie de estos enunciados, ¿no? O preceptos legales que todo ciudadano de la ciudad de Babilonia debería de conocer. Lo más importante es que sepáis que estaban en espacios públicos, que muchas de esas órdenes no conocían el papel y entonces se escribían en piedra para que no se perdiera de la memoria de los ciudadanos generación tras generación y para que fuera de conocimiento público, ¿de acuerdo? Bueno, yéndonos a la ciudad, al urbanismo, lo que estáis viendo es una de esas ciudades, podíamos haber elegido otra cualquiera, que es la ciudad de Ur. Como habéis visto, está en la parte de Sumer, en la parte centro-sur de Mesopotamia. Y destacado de ello, como estáis viendo, siguiendo los nombres, las cartelas que aparecen, los canales, como veis, que son artificiales, es decir, el ser humano ya abría canales para jugar con el agua, para aprovechar, para sacar o
o hacer llegar mercancías del exterior. Aparecen, como veis, barrios de viviendas, la zona del Palacio Real, ¿no? Del Zigurán, la parte del templo, en la cual probablemente lo que querían los sacerdotes era llegar al cielo, ¿no? O subir arriba para manifestar su poder al resto de la población y también para estar más próximo a Dios, ¿no? Como han hecho otras culturas musulmanas o cristianas a lo largo de la historia. Es decir, escalar para, digamos, estar más próximo al cielo, porque allí era donde se pensaba que vivían los dioses, ¿no? En el caso de los mesopotámicos, como los egipcios eran politeístas, como contaremos un poquito más adelante. Aparece el puerto, aparecen los campos de cultivo, como estáis viendo, y esas impresionantes murallas de las cuales quedan todavía restos en algunas fotografías que vosotros podéis comprobar en internet. Bueno, destacar las viviendas, ¿no? Como veis, las viviendas se descubren en el Neolítico, ahora están, digamos, en un nivel ya superior, más sofisticado, donde aparecen no solamente la planta baja, sino la planta de arriba, y suelen tener una distribución parecida a las que nosotros tenemos en la actualidad. En la planta de abajo, pues, donde suelen estar las cocinas, la zona de hábitat, ¿no? Los talleres, en caso de que se tengan alguna artesanía, y en la parte de arriba pues suelen estar los dormitorios, las habitaciones de descanso. Terminamos la diapositiva, para no alargarnos, con una foto real de alguna de esos arcos, que como veis es una de las aportaciones artísticas más importantes y arquitectónicas que tuvieron estas culturas, tanto el arco como la bóveda. No consiste ni más ni menos que en una aproximación, como estáis viendo, de hileras de ladrillos, que lógicamente cuando se construyen hasta que cuaje la mezcla, la argamasa, hay que hacerle un armazón de madera que posteriormente se retirará y, como veis, permite cubrir espacios muy amplios, ¿de acuerdo? Que permiten el tránsito, la entrada depende de para lo que se use, la entrada de luz, en el caso de las ventanas, etcétera, etcétera. Y como decimos, es una de esas grandes aportaciones. Recordar que muchos de esos edificios que hoy vemos de ladrillo, en su tiempo estuvieron revestidos por relieves, por cerámica vidriada, ¿no? Con vistosos colores en los cuales se representaban leones o otro tipo de animales o de militares, figuras humanas, etcétera, etcétera. Como profesora de Geografía e Historia, y me toca a mí explicaros los apartados 3, 4 y 5 del tema de Egipto. Vamos a comenzar con los faraones. Como ha explicado muy bien José Ramón, nos encontramos en sociedades que son agrícolas. Desde el nacimiento de la agricultura, estas sociedades van a conllevar una serie de cambios sociales, porque aparece el excedente de producción agrícola. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es esa producción que no se va a poder consumir y que por tanto hay que guardar y custodiar. Esto hace que aparece una figura, una especialización del trabajo, y aparecen los militares que custodian esa producción, y aparece también el poder que controla esa producción. El poder político, en este caso en Egipto, parece ser que surge del mago de las aguas. Sabemos lo importante que era el control de las aguas en estas sociedades. Es, digamos, la base de su éxito en la agricultura. Por lo tanto, ese mago de las aguas pudo ser esa persona, esa especie de ingeniero que va a conocer las crecidas del río, que va a conseguir una siembra y una cosecha favorable, y que por lo tanto se le va a considerar como un personaje más importante. La magia está muy vinculada a Egipto precisamente por todos esos logros tan importantes como fue el convertir un desierto en una zona muy productiva. El gobierno de Egipto era lo que se llama una monarquía absoluta. Gobernaba un rey, faraón, que se llamaba, que tenía un poder absoluto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que él hacía las leyes, organizaba el ejército y dirigía la vida religiosa. También administraba justicia y era el que controlaba las construcciones de las obras públicas, como por ejemplo las pirámides. La figura del faraón garantizaba el funcionamiento de esta compleja organización social, y para su control esta figura está ligada a la religión. ¿Por qué?
el faraón se consideraba descendiente directo de los dioses, ya que era hijo del dios Ra. Era como una especie de intermediario entre los dioses y los hombres. Por lo tanto, todas sus prescripciones iban a ser obedecidas. Por eso también decimos que era una monarquía teocrática. Teo significa Dios, gracia, gobierno. Todo Egipto le pertenecía al faraón. Las tierras, las cosechas, el comercio. Él centralizaba y distribuía las tareas y los alimentos. Su gobierno era vitalicio, hasta la muerte, quiere decir, y cuando moría, pues lo heredaba su hijo o algún familiar cercano. Se rodeaba de un conjunto de funcionarios que también estaba organizado jerárquicamente. Estaban a la cabeza los visires, que eran como los ministros, luego los gobernadores, que eran la máxima autoridad de cada región, después le seguían los escribas, etc. Todos los pobladores de Egipto debían pagar impuestos al faraón y también debían trabajar en las obras públicas. Egipto se convirtió en un imperio cuando dominó a los pueblos vecinos, como hemos visto anteriormente, situados en la zona de Mesopotamia. A la derecha tenéis en el panel los símbolos que con los que solía adornarse el faraón para representar todo su poder. La economía de Egipto se basaba en la agricultura, como ya hemos dicho. Los cultivos principales eran el trigo, la cebada, la vid y el lino. Junto con estos cultivos, también para suplementar la alimentación, pues se dedicaban a la ganadería y a la pesca. La siembra que se hacía cuando decrecía el río consistía simplemente en diseminar semillas por las tierras. Como la tierra era tierna, era un lodo el que se formaba, después pasaban los animales, los bueyes por encima, que eran los que con sus pisadas conseguían que las semillas se introdujeran en la tierra. El excedente de producción agrícola, como hemos dicho, tuvo varias consecuencias. Una de ellas fue la posibilidad de realizar comercio. El faraón tenía, por supuesto, el monopolio del comercio con el exterior y este se hacía a través de caravanas que iban por el desierto y que llegaban hasta lo que actualmente es el país del Líbano. Como no existía la moneda, se usaba el trueque. El trueque, sí, eso que estás pensando, el intercambio de productos. Además del comercio, este excedente de producción generó un aumento de la población, por lo que esas aldeas que aparecen en el Neolítico se van a convertir en importantes ciudades. En estas ciudades vive una población que está jerarquizada en 3 niveles. Esta sociedad, ya habíamos dicho, que se especializa en diferentes trabajos, ya no solamente son las labores agrícolas, y entonces, según sus funciones, aparecen en 3 niveles de población. Por una parte, a la cabeza está el faraón, a la cabeza en la cima de la pirámide, como ves en la imagen, que es el depositario del derecho divino y al que se le atribuyen todos los poderes. Después irían los funcionarios, sacerdotes, escribas, y por debajo estaría el pueblo, formado por artesanos, campesinos y esclavos. Los esclavos realmente no eran tantos como aparece en esa base, ya que solo ocupan un 5% de la población y tampoco responden realmente a la característica de esclavo que nosotros podemos tener ahora, puesto que eran personas que tenían esa categoría de personas y también gozaban de ciertos derechos. Parece ser que era más bien una especie de servidumbre o servicio el que prestaban. Para hablar de la cultura del Antiguo Egipto, tenemos que hablar de 2 aspectos fundamentales. Uno es la escritura y otro es la religión. La escritura surge a partir de la contabilidad, porque primero había que tomar nota de todo ese grano de cebada que se llevaban al silo, al templo, y que los escribas iban anotando para contabilizar. También en la ganadería se contabilizaba. Por lo tanto, primero es contar
y luego escribir. A partir de esa contabilidad surge luego la escritura. La escritura, que en Egipto podía ser de 3 tipos, jeroglífica, hierática o demótica, pues la más conocida, la que nosotros conocemos, es la jeroglífica. Esta es la más elaborada y a base de pictogramas pues se designan una serie de sonidos, letras o sílabas. La escritura hierática pues sería una forma más estilizada de esta, más sencilla, que se adapta mejor al papiro, que era la base de la escritura, donde se escribía, y la escritura demótica, que sería pues para los asuntos cotidianos, una escritura un poco más abreviada. Se escribía sobre papiro, como hemos dicho, que es una fibra vegetal, y todos los manuscritos se conservaban en bibliotecas. La biblioteca más importante se encontraba en Alejandría, que llegó a contener hasta 900.000 obras. Además, dentro de esta cultura también podemos hablar del arte en relación a la pintura y la escultura. La característica fundamental del arte es que se dedica a dar publicidad a los faraones, lógicamente al poder de la época, y también a contar las creencias religiosas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que destaca en pintura, la característica fundamental sería pinturas policromadas y una característica por la que la diferenciamos de las pinturas restantes, y es que siempre la cabeza va de perfil. La escultura también consigue cierta perfección. Se fabrican grandes esculturas, como son las esfinges, y en arquitectura destacan los templos y sobre todo las pirámides, que es lo más famoso de Egipto. Gracias a los conocimientos matemáticos que tenían, pudieron realizar esas grandes construcciones. Decir que aunque se ha dicho que las construyen los esclavos, realmente no era así. Y parece ser que los constructores, los albañiles de esas famosas pirámides, estaban muy bien alimentados y cuidados para que pudieran rendir lo suficiente. En la imagen tenéis la esfinge que se encuentra en Giza y que mandó construir uno de los faraones, Kefren, en el 2500 a.C. Con el tema de la religión, debemos decir que los antiguos egipcios eran politeístas. Esto es que adoraban a diferentes dioses, aunque es verdad que había algunos dioses que eran más importantes que otros. Por ejemplo, Osiris era el dios de la resurrección y la regeneración del Nilo, porque según la leyenda, el mito de Osiris, que se llama, había resucitado después de haber sido asesinado por su hermano Set, dios de las tinieblas y del desierto. Osiris se había casado con su hermana Isis, diosa de la fertilidad y madre de los dioses, y de ahí nació Horus, el dios del cielo, representado con cabeza de halcón. Otros dioses destacados eran Anubis, que presidía las momificaciones y conducía a los muertos hacia el más allá. Muy ligada a todas las funciones de estos dioses estaban las creencias en la vida de ultratumba. Los egipcios pensaban que las personas, cuando morían, su alma podía volver a la vida si se conservaba el cuerpo. Por lo tanto, era fundamental conservar el cuerpo después de la muerte. Y como creían que había una vida eterna, pues entonces enterraban a su difunto con todas sus pertenencias. Y para que no se corrompiera el cuerpo, realizaban lo que se llamaba la momificación, que consistía básicamente en sacarle las vísceras y luego sumergir el cuerpo en una sal y cubrirlo con una serie de vendas con productos de aceites y resinas que lo conservaban. ¿Y qué pasaba cuando ese alma salía del cuerpo? Pues bien, tenía que pasar un juicio
un juicio ante ese dios que hemos dicho que se llamaba Osiris y que le sometía a una serie de preguntas. Si el alma de esa persona había sido buena y contestaba bien las preguntas, pasaba a la vida de ultratumba, y si no, desaparecía para siempre. En la siguiente diapositiva vamos a conocer el arte egipcio. En las fotografías podemos ver ejemplos de arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura era de grandes dimensiones. Utilizaban la piedra como material de construcción y las columnas para sostener el techo, que era plano o adintelado. Los edificios más importantes que construyeron fueron las tumbas y los templos. La escultura incluye estatuas y relieves, que fueron realizados en piedra. Representaron a los faraones y a los dioses, en estatuas de gran tamaño, de forma idealizada, es decir, no los representaban como eran en realidad. Su postura era rígida, con los brazos pegados al cuerpo y con la mirada perdida mirando al frente. Normalmente las esculturas seguían la ley de los 18 puños, tomando como referencia la medida del puño de la mano. 2 puños serían para la cabeza, 10 desde los hombros a las rodillas y 6 para las piernas y pies. Las personas de una condición social inferior eran representadas con posturas más naturales, como podemos ver en la estatua que representa al escriba. En cuanto a la pintura, se usaba para decorar las paredes interiores de los templos y las tumbas. Representaban escenas religiosas o de la vida cotidiana. En la pintura se sigue la ley de la frontalidad, es decir, la cabeza, los brazos y las piernas se representan de perfil, y el tronco y el ojo de frente. No expresaban movimiento, ni tampoco volumen o profundidad. Además, se representaba a las personas de distinto tamaño según su categoría y posición social. Podemos ver la representación de un templo egipcio. Los templos eran considerados la casa del dios. En ellos se guardaba su estatua y, a diferencia de otras religiones, no era el lugar de culto. El pueblo no podía acceder nada más que a determinadas estancias. Solo los sacerdotes y faraones podían ver a los dioses y comunicarse con ellos. El templo era dirigido por los sacerdotes, que se encargaban de honrar a los dioses y de su funcionamiento. Como podéis ver en la fotografía, estaban rodeados de tierras de cultivo que pertenecían al templo y que eran trabajadas por los campesinos. Además de un lugar sagrado, en ellos se estudiaba el universo, se hacían cálculos matemáticos y se observaban las crecidas del Nilo, tan importantes para la vida en Egipto. Todos los templos tenían dimensiones colosales, estaban construidos en piedra. Este material resistía mejor el paso del tiempo y se rodeaban de murallas para proteger las estatuas del dios que estaban en su interior. La mayoría de los templos estaban decorados con pinturas y esculturas. En ellos, los sacerdotes se encargaban de cuidar al dios, vestirle todos los días, ahuyentar a los espíritus malignos y llevarle ofrendas y alimentos. El pueblo solía participar en la celebración de procesiones. Se trata de una arquitectura adintelada, de techos planos, sostenidos con columnas que también eran de grandes dimensiones. La mayoría de los templos seguían la misma estructura. En primer lugar estaba la avenida de Esfinge, que tenían cuerpo de león y cabeza humana, y que servían para proteger al templo. Para acceder a su interior se atravesaban dos grandes muros, llamados pilonos. Delante de ellos se levantaban 2 obeliscos, que significaban la unión del cielo y la tierra. También se colocaban banderas con el símbolo del dios, y un conjunto de grandes estatuas del faraón que había encargado la construcción del templo. Esta fachada estaba decorada con relieves y pinturas de gran colorido. Tras entrar en su interior se accedía a varias salas sagradas. En primer lugar nos encontramos un patio porticado, donde podía acceder el pueblo durante las grandes festividades y para la realización de ofrendas. A continuación del patio porticado nos encontramos la sala hipóstila, donde solo podían acceder el faraón y los funcionarios que lo ayudaban en el gobierno. Era una gran sala cubierta y sostenida por columnas. Como podéis ver, el techo del resto de salas es cada vez más bajo, hasta llegar al santuario donde se encontraba la estatua del dios. Este santuario estaba en penumbra, pero a través de un pequeño orificio podían entrar los rayos solares que iluminaban la estatua. Esta era la zona más privada y a ella solo podían entrar los sacerdotes y el faraón. Como podéis ver en la otra fotografía,
Los templos también se construyeron en el interior de la roca. Uno de los templos más famosos fue mandado a construir por el faraón Ramsés II en Abu Simbel. Fue construido para conmemorar una victoria militar sobre sus enemigos. El templo está dedicado al culto del faraón y al de los antiguos dioses de Egipto. Fue construido en el Imperio Nuevo. Con el tiempo fue abandonado y acabó siendo cubierto por la arena del desierto. En 1813 fue de nuevo descubierto. El templo está excavado en la roca y en su fachada podéis observar 4 grandes estatuas que representan a Ramsés II, sentado y con los símbolos de su poder. Debajo de sus piernas aparecen relieves y figuras de menor tamaño, que representan a miembros de su familia. Esta fachada estuvo policromada, es decir, pintada, pero los colores se han perdido con el paso del tiempo. Al interior del templo se accede a través de una puerta, que en su parte superior tiene una estatua del dios Ra, con cabeza de halcón. Dentro del templo, la estructura es igual al resto de templos que hemos visto anteriormente, con su sala hipóstila y su santuario. Parece ser que su interior era iluminado 2 veces al año, cuando los rayos solares entraban coincidiendo con la fecha del cumpleaños y la coronación del faraón. Como curiosidad, decir que este templo no está situado en su lugar original. En 1968 se cambió de sitio para que no acabara siendo sumergido bajo el agua de la presa de Asuán. Se desmontó pieza a pieza y con enormes grúas se reconstruyó en su lugar actual. Debido a la importancia de la vida en el más allá y de la necesidad de conservar el cuerpo, uno de los edificios más importantes fueron las tumbas. En ellas se enterraban a los faraones y a personajes importantes, pues la mayoría del pueblo era enterrado bajo la arena del desierto. En el interior de estas tumbas se guardaba la momia del difunto, dentro de un sarcófago. Junto a este se situaba el ajuar funerario, estatuas de sus servidores y un valioso tesoro, es decir, todo aquello que le fuera necesario en su vida de ultratumba. Las tumbas tenían unas dimensiones colosales, estaban construidas en piedra y se decoraban con pinturas sobre escenas de la vida cotidiana o del libro de los muertos, cuyos trucos ayudarían al difunto a superar el juicio de Osiris. Como podéis ver, las tumbas fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Las primeras tumbas fueron las mastabas. Eran una especie de pirámide cortada por la mitad. La parte más importante de la mastaba era la cámara funeraria, que estaba enterrada bajo el suelo. En ella se encontraba el sarcófago. A esta sala se accedía a través de un pozo, que una vez depositado el sarcófago con la momia, era tapado y sellado con piedra, de forma que se evitara el saqueo y los robos. De las mastabas las tumbas evolucionaron a las pirámides. Estas estaban construidas en piedra para resistir el paso del tiempo y constaban de diversas galerías y cámaras en su interior. Muchas de ellas eran falsas, convirtiéndose en un laberinto que las defendían de los que querían entrar a robar. Junto a la pirámide se disponía un pequeño templo que serviría para la realización de ritos funerarios. Las 3 pirámides más importantes del antiguo Egipto fueron las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Mykerinos, construidas durante el Imperio Antiguo. Para vigilar la pirámide del faraón Kefren se construyó la famosa Esfinge. Esta estatua de dimensiones grandiosas representa una figura con cuerpo de león y cabeza humana. En su origen estuvo pintada con llamativos colores que han desaparecido por la acción del viento y la arena del desierto. Como podéis ver en la última diapositiva, durante el Imperio Nuevo, las tumbas empiezan a excavarse en la roca. Estas tumbas reciben el nombre de hipogeo. Las más importantes se han encontrado en el Valle de los Reyes y en el Valle de las Reinas. Su objetivo era protegerlas de los saqueadores de tumbas y de los cazatesoros. Como podéis ver en el exterior, la entrada a la tumba pasaba desapercibida, mientras que en el interior tenía diversas estancias que desembocaban en la cámara funeraria. En ella se depositaba la momia dentro del sarcófago, junto con su ajuar, y todo lo necesario para su vida en el más allá. También estaba decorada con relieves y pintura. Una de las tumbas más famosas es el hipogeo del faraón Tutankamón, descubierto por el egiptólogo inglés Howard Carter hacia 1922. Es famosa la maldición de esta tumba. Cuenta la leyenda que cuando fue descubierta tuvo lugar un gran apagón en el Cairo y que todas las personas que habían participado en su descubrimiento fueron muriendo poco a poco en extrañas circunstancias.
Bueno, terminando este PowerPoint, aunque se vea de una manera muy pequeñita, aquí tenéis el documento base que tenéis subido en Classroom, que ya os lo mandamos en su momento, semanas atrás, y que debéis de ir terminando las actividades que aparecen con sus fechas. Bueno, como veis hay 5, ¿no? Hay 5 talleres. El primero es de un resumen de los epígrafes 2, 3 y 5 únicamente, ¿de acuerdo? Cada uno lo interpreta, cada alumno, de la manera más libre que pueda. Vamos a intentar resumir, no solamente copiar literalmente del libro, y se manda el día 13, lunes, ¿vale? Esa es la primera tarea. El segundo es redactar un relato. Esta actividad es muy importante y lo que debemos de hacer es mezclar, inventar, sobre todo crear una historia en la que aparezca un poquito la geografía, la economía, la política, la sociedad, la cultura, etcétera, de todo lo que aparece en el libro. Con lo cual, si este relato lo hacemos bien, donde aparezcan personajes que nos inventemos, relacionados lógicamente con la sociedad, la economía o el poder de estas dos civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, pues estamos demostrando un buen conocimiento del tema, además de que estamos creando, que es lo, digamos, un nivel máximo o de los más importantes que tiene el aprendizaje de una persona. Este hay que mandarlo el día 16, el relato. Y luego, ese mismo relato que redactemos, que debe de ocupar mientras más espacio mejor, se debe de grabar, que es el taller número 3. Se debe de mandar antes del día 20. Hasta el día 20 de abril, lunes, debemos de grabar. Tenéis que tener en cuenta que hay unos audios y unas narraciones que os hemos subido como ejemplo en Classroom. Están subidas en el tema 10. Podéis escucharlas y os servirán de inspiración para poder grabar vuestro relato, que no solamente es contar la historia, sino que además podéis incluirle sonidos de todo tipo, como viento o ruido de caballería, de corriendo o avanzando o, en fin, en gritos de la multitud, aquello, todo lo que podáis inventar. Pasando a la número 4, al taller número 4, solamente consiste en que elijáis una serie de imágenes, tanto de Mesopotamia como Egipto. No decimos cuántas, solamente que completéis todo lo posible el tema y que hagáis una especie de álbum de fotos. Esto hay que mandarlo también el día 20 de abril. Vamos un poquito con prisa, como estáis viendo por las fechas, pero es que quisiéramos terminar los contenidos que vienen más adelante, tanto de Grecia como de Roma, ¿vale? Y por último, lo que os pedimos es que hagáis unos ejes cronológicos al estilo de los que vienen en el libro, en los cuales recojáis los contenidos fundamentales de las dos civilizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente que copiéis los ejes o las líneas del tiempo iguales exactamente que vienen en el libro, sino que además podéis enriquecer con nuevas fechas que aparecen a lo largo del libro esos ejes cronológicos. Tener en cuenta que debéis de cuidar la escala temporal, es decir, cada periodo de tiempo debe de medir lo mismo. Si no cabe todo el contenido en el primer eje cronológico que hagáis, pues podéis ampliarlo, como hemos explicado en clase, en otros sucesivos que tengan una escala más de detalle para que se vean las fechas mejor. Nada más. En el documento base, abajo viene un apartado, como veis, que se inicia diciendo en la redacción y en la grabación y en la galería de imágenes. Bueno, tener en cuenta que debe de aparecer mientras más apartados mejor. Y poco más. Solamente abajo tenéis nuestros correos electrónicos de los profesores, de Pepa, de Rafa y de José Ramón, y ahí podéis escribirnos si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de problema o queréis que os aclaremos algo. Por último, en el documento se termina con 2 pequeños vídeos que, junto al PowerPoint que habéis visto, os pueden servir para terminar de comprender mejor este tema primero de historia. Hasta ahora, como sabéis, hemos visto prehistoria y que este primer tema 10, junto a los que vienen después, conforman la historia que debemos de aprender en primero de la ESO, que es la antigua. El año que viene, en segundo, estudiaremos Edad Media y Moderna, y en cuarto, contemporánea, hasta llegar a nuestros días. Un saludo para todos y cuidaros.